Bueno, esta es una conversación donde el interlocutor es el que va a hablar, que es el doctor Camilo Sánchez Ortega, presidente de Andesco. Andesco es la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos de Comunicaciones y es una de las fundadoras de la Red Colombiana de Pacto Global y a decir verdad, uno de sus principales soportes. Entonces, para nosotros, doctor Camilo, es de un gran orgullo tenerlo acá en esta mañana y retomar una conversación que tenemos desde el año pasado. Siempre Andesco ha tenido diálogos y conversaciones, no solamente con sus empresas afiliadas, que ustedes han visto aquí, varias de ellas hablando a lo largo del día de ayer y en el día de hoy, sino que hoy vamos a retomar con el título del Congreso de Pacto Global, avanzando para cumplir con la Agenda 2030. Entonces, doctor Camilo, ¿cómo ve ese avanzando? Bueno, primero un saludo muy especial para todos, felicitarlos porque en estos 15 años hemos visto la evolución que ha tenido Pacto Global y cómo todos los colombianos ya lo tienen en su corazón también este evento y a esta gran asociación. Yo quiero decirles que a mí me gusta que las conversaciones sean bastante diferentes a lo que normalmente se da acá. Hace un año yo vine y les dije, me preocupa muchísimo porque tenemos al 2030 unos compromisos que muy difícilmente se van a cumplir. Y no se van a cumplir, si no ponemos de nuestro lado realmente el esfuerzo que se tiene que dar en un momento determinado. Y aquí tengo que empezar diciendo que aquí hemos tenido un discurso de pelea entre lo público y lo privado. Y quiero que quede claro que eso no tiene razón de ser. Tenemos que quitar en el imaginario nacional esa pelea de lo público y lo privado, más en los servicios públicos y el tema de agua, donde más del 53% son públicos. Pero la gran ventaja es los privados que han entrado, que han logrado tener competencia, traer inversión y mejorar el servicio ante los usuarios colombianos. Igualmente, decir que los empresarios no son los depredadores, por el contrario, son los que están haciendo las mayores inversiones en este país, y aquí se los voy a mostrar ahorita cuando hablemos de reforestación, cuando hablemos de lo que se está haciendo en la parte tecnológica y en muchos procesos que son claves para los colombianos. Y aquí empiezo por este cuadrito, las coberturas. En 1990 tuvimos el apagón y en ese momento se hizo la ley 142 y 143 y en 1994 empezó esa ley a regir. Yo era senador de la República y vi pues que teníamos un potencial gigante en ese tema. Se hizo una ley marco que lleva 30 años y que ha defendido no solamente a los usuarios, sino al país para no caer en otros errores que otros países vecinos lo han tenido en el momento. Y ahí ustedes pueden ver las coberturas, no me voy a poner a repetirlas todas, pero sí el tema del agua, 68.3%, y ver cómo realmente ya estamos en 76.38%, donde tenemos una disminución en un tema muy importante que es la parte rural. Y ahí es donde también tenemos que hacer un esfuerzo muy importante y cambiar el diálogo entre los gobiernos y las empresas. Las empresas no son gobierno, las empresas tienen que hacer la tarea que les corresponde cuando reciben ese compromiso. Pero el gobierno es el primero que tiene que entrar a las comunidades, es el que tiene que vender el proceso para que entren las empresas, porque por consiguiente, si no hacemos eso de esa manera, vamos a tener unos dolores de cabeza sin precedentes como lo hemos tenido que vivir en este momento. Hay muchas comunidades que han hecho una labor muy importante, pero hay otras que no han entendido el proceso y cuando llegan las empresas les empiezan a pedir que tienen que hacer escuelas, que tienen que hacerle vías, que hacerles una cantidad de cosas cuando esa no es la función del tema. Y el cambio climático lo estamos viendo todos los días. Hoy, más que nunca, están viendo ustedes, estábamos en el fenómeno del Niño, tuvimos un fenómeno verdaderamente impresionante y ese fenómeno nos dio a que estuvimos a punto de no tener energía. Y si no hubiéramos tenido energía, hubiéramos tenido ese apagón, muy seguramente el tema del agua también iba a tener unas repercusiones importantísimas, porque es que la energía y el agua están vinculados estrechamente y necesitamos trabajar de la mano los dos sectores. Y necesitamos algo que es muy importante, la institucionalidad, para que este cambio climático que tenemos tan fuerte no se nos salga de las manos. Hoy, todo el mundo decía que teníamos que tener la niña y que teníamos que tener unas lluvias torrenciales y que teníamos que estar preocupados por las inundaciones. ¿Y qué estamos entendiendo? Que estamos también en este momento crítico del agua. Hoy, y lo digo hoy para aprovechar este gran escenario, decirle a los colombianos que tenemos que empezar un uso responsable del agua potable, porque tenemos un momento crítico. Los embalses no se han llenado,
Tenemos hoy en Bogotá algo que no queríamos que tuviéramos, que es ese momento histórico donde tiene que el alcalde decirle a los colombianos y a los bogotanos: señores, ustedes tienen que entender que vamos a hacer unos cortes programados para que pueda lograrse mantener ese embalse lleno y poder tener la posibilidad también de generación. Y entender dos cosas: el embalse de agua potable es diferente al embalse de energía, pero en unas partes pues son complementarios y son claras. Por eso hoy empezamos una campaña con el alcalde, con el gobierno, con el ministerio, donde tenemos que hacer el uso responsable. Ahí es donde viene el discurso del todos ponen. El todos ponen es fundamental: los usuarios, los empresarios, el gobierno nacional y departamental, para trabajar de las manos. Y ahí es donde estamos mirando nosotros que es muy importante este proceso. Las inversiones. Ahí ustedes vieron, cuando volví en las coberturas, ustedes se pueden dar cuenta también cómo hemos avanzado en temas donde no nos acordábamos cómo era el tema. Ustedes se dieron cuenta en TICS cómo llegamos de no tener nada a tener ahora casi 80 millones de teléfonos disponibles para los colombianos. Y ese TIC, que es tan importante, va a ser fundamental para todo el tema de la cosecha del agua, para el tema de la energía, para el tema del gas, porque la tecnología es lo que tenemos que tener en disponibilidad para este proceso. Y cuando estamos hablando ahorita de la ley 142 y que la tenemos que actualizar, me he reído mucho cuando decimos que queremos cambiarlo todo. No hay que cambiar lo que funciona. La muestra son las cifras. Estamos viendo que tenemos unas coberturas que han mejorado ostensiblemente. No necesitamos cambiar lo que funciona. Pero ¿qué hay que sí hacer? Actualizar esa ley. Tenemos que meter al usuario. Estamos de acuerdo con eso. Tenemos que meter las comunidades. Clarísimo que hay que meterlas. Pero no veo en ese proyecto de ley ningún tema que esté avanzando sobre ese particular. No se habla de tecnologías. En ese momento no teníamos inteligencia artificial, no había celulares, no había micromedidores, no había AMI, no había nada de eso. Hoy sí lo tenemos. Y ahí en este tema de la cosecha del agua sí que va a ser importante tener la tecnología al servicio nuestro para evitar que todas esas pérdidas que estamos teniendo en muchos lugares del país las minimicemos. Y al minimizar esas pérdidas, sin tener más agua, podemos utilizar de la mejor forma la que tenemos disponible y de esa manera llegar a mejorar los consumos, los diferentes temas. Y ahí vuelvo a lo que les estaba diciendo a ustedes. ¿Qué es la institucionalidad? Tenemos a través de la ley 142 y 143 la creación de la CREC, la CRA y la CRC, muy importantes. Y nosotros parecemos unos lores repitiendo: señores, presidente, es importante nombrar los 6 funcionarios de la CREC. Tenemos que nombrar el funcionario de la CRA. Acaba de irse un funcionario, no lo nombramos. Y todavía en la CRC hay uno que tiene que nombrar al presidente y no se nombra. Tenemos que poner la institucionalidad. Es la institucionalidad por encima de la política. No puede estar por encima de la técnica. La técnica tiene que ser la que esté brillando para beneficio del usuario. Y no ponernos en peleas ridículas. Aquí nos ponen que los empresarios están en contra de los usuarios. Por el contrario, si no tenemos usuarios y no tenemos usuarios satisfechos, pues no vamos a tener razón de ser, de tener empresas, porque no había la posibilidad. El segundo gran mito que tenemos que tener: estamos felices porque los servicios habían crecido los valores en sus tarifas. Por el contrario, estamos absolutamente preocupados. No queremos que los servicios públicos crezcan por encima de la inflación. Y hemos hecho estudios donde mostramos, en el caso del agua potable, por ejemplo, estamos muy en el sentido de la inflación, pero queremos que vaya disminuyendo. Y por eso cuando hablamos de ese tema tan importante que es los residuos, queremos que entendamos que queremos también avanzar con el gobierno en lo que tiene que ver con basura cero. Pero ojo, basura cero no como se está presentando, sino como debe ser, porque si no sería un incremento a los costos de los usuarios. Y no queremos eso. Hoy, por ejemplo, hay otra parte que tampoco la gente conoce. En los residuos tenemos unas tarifas donde una parte importante son los recicladores de oficio. Y esa parte de recicladores de oficio, la gente cree que le llega a la empresa. No, es un paripá, llega ahí y se le tiene que dar a esas personas. Pero lo triste del paseo es que estamos viendo que hay unas personas que se están quedando con esos recursos, no están llegando a los recicladores y no estamos avanzando en este proceso. Por eso, aquí vuelvo a repetir, el enemigo a vencer no es el empresario, el enemigo a vencer no es la pelea de lo privado y lo público, el enemigo a vencer es la pobreza. Y la pobreza se logra disminuir cuando tenemos inversiones, cuando logramos darle seguridad jurídica a las personas que vienen a este país a invertir. Aquí tampoco es verdad que las rentabilidades son extraordinarias. También quiero decirles que en esas leyes se dejó claro cuáles eran los montos que se podían incrementar, esos valores en la tarifa. Pero nada
se puede poner, ningún gerente pone lo que se tiene que decir en estas tarifas, sino lo tiene que decir la CREC, la CRA y la CNC. Si estos señores dicen que se puede poner, eso va a la tarifa. Por eso cuando la gente dice, qué contentos que están estos señores con tarifas altas, repito, el 80% de los colombianos ganan menos de 2 salarios mínimos. Si la gente le crecen los servicios por encima de la inflación, se pone en riesgo la suficiencia financiera de las empresas y por consiguiente la posibilidad de crecer en este proceso. Y aquí también entonces vengo a la otra parte. Ahorita estaba muy feliz de ver cómo la policía y el Ejército Nacional hacen parte también de este proceso. Pero la cosecha del agua tiene que ver mucho también con que las comunidades nos ayuden. Qué duro que estén las fuerzas militares viendo todo esto que está sucediendo y muy pocas veces pueden actuar porque estamos en unos procesos que les impiden actuar en este instante. Doloroso lo de ayer, doloroso, y acompañamos a nuestras fuerzas militares porque nuestras fuerzas militares no pueden ser carne de cañón en un momento como el que estamos viviendo. Tenemos que defender la patria, pero tenemos que también defender nuestros recursos naturales. Y esos recursos naturales, cuando están haciendo con dinamita, cuando están haciendo explotación ilegal de nuestras minas, y cuando están dañando nuestros ríos y vertiendo mercurio, pues esas cosas son bastante improbables de que nos permitan crecer hacia el futuro. Por eso, aquí estamos diciéndoles otra verdad. ¿Cuántos de ustedes saben que nuestras empresas son las que tienen los bosques más importantes? Nadie sabe en Colombia que las empresas más importantes, si me pones el valor de los programas de reforestación. Aquí no es importante solamente sembrar, aquí lo importante es que se siembre, se mantenga y se cuide esas cuencas y esos procesos tan importantes. Pero ahí está Celsia, ahí está Enel, ahí está EPM, ahí está ISA, ahí está todos estos equipos donde tienen los bosques más espectaculares en Colombia que nos están ayudando a poder ayudar ese proceso que se está revirtiendo con la lucha que se está dando contra el narcotráfico y estas personas que están acabando con nuestros bosques. Aquí estaba hablando con nuestra viceministra y que me parece que me hizo una moción muy importante. Ella no podía estar ahí porque es demasiado técnica y es una persona absolutamente capaz de lo que se tiene que hacer. Pero aquí hay una cosa clave. ¿Saben cuántas hectáreas nos han perdido? Me lo estaba diciendo, más de 20 millones de hectáreas. Si tenemos 20 millones de hectáreas perdidas en lo que tiene que ver con ese recurso tan importante para la cosecha del agua, pues muy difícil podemos avanzar en esto. Y hay 17 millones que están en el tema de los humedales, que se están cruzando. No podemos sumar 20 y 17, sino que están varias incluidas en el proceso. ¿Qué tenemos que hacer? Hacer una política de clarificación con los usuarios, con las personas y trabajar de la mano para este proceso tan importante. Y yo tengo la ventaja de que cuando fui ministro de Vivienda me correspondió dejar un decreto muy importante que se hizo con la CREC. Y en la CREC dijimos que teníamos que inventar algo para que las inversiones verdes sean más importantes que las grises, porque aquí nos volvimos que es más importante el tubo que los árboles y que la naturaleza. Pues estamos dando incentivos y tenemos que dar muchos incentivos para que esto sea verdaderamente importante en el proceso. Por eso cuando estamos hablando de los ODS, y es que el Pacto Global y nuestro gremio Andesco son los gremios de los ODS, y los ODS nacieron en Colombia. Fueron dos mujeres maravillosas, otras viceministras que hicieron la tarea en su momento y que hicieron clave que en el mundo Colombia se pusiera a la vanguardia de los ODS. Y por eso ahorita vamos a celebrar la COP16, que va a ser muy importante en Cali. Pero esto es importante porque aquí en Colombia hubo personas que entendieron esos compromisos. Pero pusimos compromisos incumplibles. No vamos a lograrlos al 2030 en el caso del agua potable y la energía. Y nos duele, porque eso es muy peligroso para la economía y la reactivación de este país. Y por eso le estamos diciendo a los colombianos que aquí hay ODS que nos preocupan, unos que no. Por ejemplo, el ODS 5, igualdad de género y la participación de inclusión. ¡Qué maravilla! Ahí se ha hecho muchísimo y lo estamos viendo. Pero aquí les dejé resaltados 6 que nos preocupan muchísimo. Energía y agua potable, como ya les dije, están entrelapados. Hemos tenido unas coberturas maravillosas, hemos avanzado de una manera impresionante, pero no se va a lograr el objetivo por algunos temas ideológicos. Hoy por hoy, las ventajas comparativas tenemos que aprovecharlas. Tenemos algo muy importante, queremos energía eólica y solar de La Guajira, la queremos todos. ¿Saben cuánto ha entrado de energía de La Guajira eólica y solar? Eólica, 0. Hasta el momento no hemos generado el primero. Acabamos la semana pasada de tener la licencia ambiental, que tenemos que aplaudirle al gobierno, porque se avanzó en un tema que parecía imposible en la colectora, pero se demora 2 años en entrar esa energía eólica y solar al centro del país.
necesitamos la transmisión, y sin transmisión no hay verdaderamente la posibilidad de avanzar como queremos en la transición energética de este país. Por eso es importante que el discurso es más rápido que el sonido, pero muchas veces la gente está convencida de que ya tenemos energía, ya tenemos agua, que en La Guajira ya hay agua potable para todo el mundo. Pues no es verdad, pero tenemos que hacer lo posible para que se den esos ejemplos que necesitamos para avanzar de verdad. Y aquí el más importante de todos, que es el 17. Esas comunicaciones, esa comunicación entre las empresas, entre los gobiernos, entre las personas, los políticos, y todo esto es fundamental, pero el discurso tiene que ser coherente. Si estamos hablando de un discurso donde nos sentemos de verdad a trabajar en equipo, lo vamos a lograr. Pero si por un lado decimos una cosa, no hay institucionalidad, no hay seguridad jurídica, la inversión se va a otro país, las rentabilidades se van donde hay mayores oportunidades. Y repito, aquí las rentabilidades no son tan importantes como estaban diciendo. Aquí no se pueden llevar los tubos, no se pueden llevar las redes, son muy difíciles de llevar. Pero aquí necesitamos sentarnos con el gobierno, lograr esos objetivos y que se vean reflejados en hechos concretos. Por ejemplo, movilidad eléctrica, lo decíamos hace un año. ¿Qué pasó con la movilidad? Tenemos que quitarle el IVA a los vehículos eléctricos y a gas, y quitamos la contaminación, y se va a ver verdaderamente afectada cada uno de nuestros hogares. Ya no vamos a tener que poner ese día de no cargo, ya habremos avanzado de una manera efectiva, y todo lo que tiene que ver con la competitividad que tenemos que hacer. Por eso hoy quería primero felicitarlo a usted, Mauricio, porque creo que han hecho una tarea muy importante todos los afiliados de Pacto Global, que gracias a Dios son parte fundamental del equipo de Andesco. Pero adicionalmente, decirles que no podemos ser como los avestruces, no podemos meter la cabeza debajo de la arena para decir que todo va bien. Tenemos que ver cuáles son las falencias si queremos de verdad avanzar. Y lo más importante, el empresariado colombiano está dispuesto a poner su granito de arena, el usuario tiene que hacerlo, y tenga la certeza que si trabajamos todos de la mano, muy seguramente vamos a lograr los objetivos no solamente para el 2030, sino para el 2050, y poder decirle a las próximas generaciones que no nos quedamos en un discurso, sino que fuimos capaces de hacer lo que se requería, poner el esfuerzo, poner el empeño, poner los recursos, y lo más importante, ser capaces de decir que no a las personas que dicen lo que tienen que hacerse de manera equivocada. Por eso muchas gracias a ustedes, espero que el año entrante podamos decir que ya estamos a puertas de cumplir los ODS, y que muy seguramente Colombia va a ser el escenario más importante de la biodiversidad para beneficio de todo el mundo. Muchas gracias y muy agradecido por la presencia. Muchas gracias, doctor Camilo. Es muy claro, creo que es contundente, creo que el auditorio, viendo las caras y movimientos de cabeza, vemos que está usted afirmando lo que mucha gente piensa. Ayer mismo se dijo por parte de Esther Corral que estamos atrás en el mundo, 15% apenas de cumplimiento, y en América Latina 23% a nivel global. Ya uno cuando uno mira, pues ya uno hay puntos elementales unidos por los ODS, que es la plataforma que tenemos de Pacto Global, está indagando cómo se avanza en esos temas. En algunos casos somos mejores, en otros no también, y en estos estamos realmente cortos. Entonces, a usted esperamos que la conversación del año entrante sea, como dice usted, de resultados tangibles, o si no, pues hay que seguir diciéndolos, porque no hay peor ciego que el que no quiere ver, ni hay peor sordo que el que no quiere oír. Entonces, muchísimas gracias a todos. Gracias.